Lección 1. Pasiones compartidas. Buenos días, Anna. Me preguntaba si tienes algún pasatiempo o interés que realmente te apasione. Oh, esa es una gran pregunta, John. De hecho, me apasionan algunas cosas. Por un lado, me encanta pintar. Es una salida creativa maravillosa para mí. Oh, wow, eso es increíble. Siempre he admirado a las personas con un talento artístico como la pintura. Debe ser muy gratificante crear hermosas obras de arte. De verdad que lo es. Hay algo tan relajante y satisfactorio en perderme en un cuadro. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún pasatiempo que te apasione? Definitivamente. Soy un gran aficionado al senderismo. No hay nada que disfrute más que salir a la naturaleza y explorar el aire libre. Es maravilloso, John. El senderismo es una forma maravillosa de conectarnos con el mundo natural que nos rodea. Puedo ver por qué te apasiona tanto. Absolutamente. Hay algo tan tranquilo y rejuvenecedor en estar rodeado de la belleza de la naturaleza. ¿Alguna vez has intentado hacer senderismo? Ya sabes, no lo he hecho, pero siempre he querido hacerlo. Parece una forma encantadora de pasar el tiempo. ¿Podrías llevarme de excursión alguna vez y enseñarme cómo funciona? Me encantaría, Anna. Me encantaría presentarte los placeres del senderismo. Podríamos planear una agradable excursión de un día por los senderos. Eso suena increíble. Ya lo estoy esperando con ansias. Y quizás después, podamos ir a almorzar y puedas contarme más sobre tu amor por el aire libre. Parece un plan. Tendré que asegurarme de empacar todo lo esencial: zapatos resistentes, agua, refrigerios saludables, todo lo demás. No puedo dejar que salga sin preparación, lo sabes. Eres tan considerado, John. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo de compartir tu pasión conmigo. Va a ser una aventura muy divertida. Absolutamente. Me emociona compartir uno de mis pasatiempos favoritos con alguien que esté igual de entusiasmado con él. Va a ser un gran día. No puedo esperar. Muy bien, empecemos a planificar los detalles. Estoy lista cuando tú lo estés, John. Lidera nuestra expedición de senderismo. Lo tienes, Anna. Este va a ser el comienzo de un nuevo y hermoso pasatiempo para ti, lo sé. Estoy muy contenta de que podamos compartir esto juntos. Yo también, John. Va a ser maravilloso. Bien, comencemos con la planificación. Estoy lista para mi primera caminata con un guía experto. Maravilloso. Muy bien, hagámoslo. Va a ser una experiencia inolvidable, lo sé. Lección 2. Cómo personalizar con estilo. Hola Anna, quería preguntarte algo. ¿Qué opinas del papel de los accesorios en la moda? Oh, me alegro de que hayas mencionado eso, John. Me apasionan los accesorios y cómo pueden llevar un atuendo al siguiente nivel. Me imaginé que tendrías muy buenas ideas al respecto. Los accesorios siempre parecen ser el toque final que realmente unifica un look. Absolutamente. Los accesorios adecuados pueden transformar por completo un atuendo simple en algo mucho más elegante y personalizado. Definitivamente. Siempre me sorprende cómo unos pocos accesorios bien elegidos pueden marcar la diferencia.
Es como si tuvieran un poder mágico. Exactamente. Cosas como bufandas, joyas, bolsos e incluso el par de zapatos adecuado pueden realzar totalmente un conjunto. No podría estar más de acuerdo. Y creo que mucha gente subestima el impacto que pueden tener los accesorios. No son solo una idea de último momento. Lo sé. Los accesorios son una parte muy importante de cualquier atuendo. Te permiten expresar realmente tu estilo y estilo personales. Absolutamente. Es increíble cómo algo tan simple como un collar llamativo o un atrevido par de pendientes puede cambiar por completo el ambiente. Totalmente. Y lo mejor es que los accesorios suelen ser más asequibles que comprar un atuendo completamente nuevo. Son una manera fácil de actualizar tu look. Ese es un punto muy bueno. Los accesorios te brindan mucha versatilidad sin arruinarte. Realmente puedes maximizar tu guardarropa. Exactamente. Puedes coger una prenda básica como una camiseta blanca o un par de vaqueros y transformarla por completo con los accesorios adecuados. Me encanta esa idea. Se trata de usar esos pequeños toques finales para darle un toque único a las cosas. Definitivamente. Los accesorios son como la guinda del pastel, realmente permiten que tu estilo personal brille. Bien dicho, Anna. Después de esta conversación, siento que tengo una apreciación completamente nueva del poder de los accesorios. Me alegro mucho, John. Los accesorios son mi pasión y me encanta poder compartir ese entusiasmo con los demás. La moda tiene que ver con la autoexpresión. Absolutamente. Y definitivamente me has inspirado a ser más intencional con los accesorios que elijo. Hará que vestirse sea mucho más divertido. Me emociona oír eso, John. Los accesorios son una verdadera forma de arte, y no puedo esperar a ver cómo le das tu propio toque. Bueno, tú eres el experto, así que me aseguraré de pedirte consejo. Va a ser una aventura, eso es seguro. No puedo esperar. Muy bien, empecemos a planificar algunos atuendos increíbles con muchos accesorios. Va a ser increíble, John. Claro que sí. Vale, dame tus mejores consejos de accesorios. Soy todo oídos. Lección 3. Celebrar los éxitos del equipo. Hola Anna, quería hablar contigo sobre algo en lo que he estado pensando en el trabajo. ¿Qué opinas de celebrar más los logros del equipo? Sabes, es una gran idea, John. Creo que reconocer y celebrar los éxitos del equipo puede ser muy motivador. Definitivamente. Siento que a veces nos quedamos tan atrapados en la rutina diaria que nos olvidamos de dar un paso atrás y apreciar las victorias. Absolutamente. Es fácil pasar al siguiente desafío sin reconocer adecuadamente el arduo trabajo que se dedicó a los logros anteriores. Exactamente, y creo que celebrar esas victorias, sin importar cuán grandes o pequeñas sean, realmente puede ayudar a levantar la moral y mantener al equipo lleno de energía. No podría estar más de acuerdo. Es una parte muy importante para fomentar un entorno de trabajo positivo y colaborativo. Exactamente, cuando el equipo ve que sus esfuerzos son apreciados, puede inspirarlos a seguir esforzándose y dando lo mejor de sí mismos. Definitivamente.
Un poco de reconocimiento puede contribuir en gran medida a mantener a las personas comprometidas y motivadas. Hace que se sientan valorados. Absolutamente. Y creo que sería una buena manera de unir a todo el equipo, ¿sabes? Haz que todos participen en la celebración. Es una idea fantástica, John. Las actividades de creación de equipos en torno a la celebración de los éxitos pueden ser muy divertidas y realmente fortalecer esos lazos. Definitivamente. Quizá incluso podríamos ser un poco creativos con ello, idear formas únicas de reconocer al equipo. Oh, eso me encanta. Podríamos hacer algo como una ceremonia de entrega de premios o una salida especial en equipo. Haga que la gente se entusiasme con ello. Exactamente. Pequeñas cosas como esa pueden marcar una gran diferencia. Demuestra que estás pensando y esforzándote para honrar su trabajo. Absolutamente. Cuanto más personal y reflexivo, mejor. Hace que la celebración parezca mucho más significativa. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, empecemos a hacer una lluvia de ideas. Estoy entusiasmado por poner esto en marcha y levantar la moral del equipo. Yo también, John. Esto va a ser genial. Ya puedo sentir que la energía y la emoción aumentan. Hagamos esto. Maravilloso. Vale, dejemos fluir la creatividad. Tengo la sensación de que va a ser una iniciativa increíble. Estoy contigo, John. Esto va a cambiar realmente las reglas del juego. Me muero por ver cómo responde el equipo. Absolutamente. Muy bien, empecemos. Esto va a ser el comienzo de algo realmente especial, lo sé. Lección 4. Desayunos energizantes. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has notado alguna diferencia en tus niveles de energía en función de lo que comes en el desayuno? Es una gran pregunta, John. Sabes, la verdad es que últimamente he estado pensando mucho en eso. Me parece que cuando tomo un desayuno más abundante, tiendo a sentirme con mucha más energía durante el día. Ah, me alegro de que también lo hayas notado. He estado intentando ser más consciente de mis opciones de desayuno por esa misma razón. Absolutamente. Hace una gran diferencia, ¿no? Un desayuno abundante con productos como granos integrales, proteínas y grasas saludables parece darme ese impulso adicional. Definitivamente. He descubierto que si solo como algo pequeño, como una tostada o una barra de granola, termino sin hacer nada a media mañana. Pero una comida más abundante realmente me ayuda a sobrevivir. Exactamente. Hay algo en empezar el día con un desayuno más abundante y rico en nutrientes que te prepara para el éxito. Es como combustible para el cuerpo y la mente. No podría estar más de acuerdo. ¿Tiene alguna opción de desayuno favorita que le parezca particularmente energizante? Oh, gran pregunta. Me encantan las cosas como la avena con frutos secos y bayas, o una tortilla llena de verduras. Esas tienden a mantenerme fuerte. Suenan deliciosos y súper satisfactorios. He estado intentando incorporar más proteínas en mis desayunos, como huevos o yogur griego. Es una idea fantástica, John. La proteína es fundamental para mantener la energía y la concentración. Apuesto a que sientes una diferencia real los días que la tomas en comparación con algo más ligero. Absolutamente.
Es increíble cómo unos pocos ajustes simples en mi desayuno pueden hacer que me sienta mucho más alerta y productiva durante todo el día. Definitivamente. Es increíble el impacto que puede tener nuestra comida de la mañana. Me alegra que estemos de acuerdo en cuanto a la importancia de un desayuno abundante. Yo también. Muy bien, definitivamente voy a tener que probar algunas de tus opciones de desayuno favoritas. Es hora de cambiar las cosas y ver si puedo aumentar aún más mi energía. Creo que realmente vas a notar la diferencia, John. Dime lo que piensas una vez que pruebes algunos de esos desayunos. Lo haré. Muy bien, me entusiasma poner esto en práctica. Gracias por los buenos consejos, Anna. Por unas mañanas más energizantes. Absolutamente. Estoy feliz de poder compartir lo que me ha funcionado. Felicidades por alimentar nuestros días de la manera correcta. Esto va a ser genial. Claro que sí. Muy bien, voy a planificar mi próximo desayuno sobrealimentado. Hablamos pronto, Anna. Lección 5. Cruzando la pradera llena de bisontes. Vaya, Anna, no creerás lo que acabo de leer en este viejo libro de historia que encontré. ¿Has oído hablar de las grandes manadas de bisontes que solían deambular por las praderas? No, no puedo decir que lo haya hecho, John. Pero eso suena absolutamente fascinante. Cuéntame más sobre estas enormes manadas de bisontes. Bueno, al parecer, en el pasado, las praderas albergaban estas enormes manadas migratorias de bisontes, que a veces se contaban por millones. ¿Millones? Eso es ampliamente increíble. No puedo ni imaginarme lo que debe haber sido ver una manada de ese tamaño deambulando por las llanuras abiertas. Lo sé, ¿verdad? El libro dice que fue realmente un espectáculo digno de contemplar. Pero también supuso un gran desafío para los primeros pioneros y viajeros. Ah, ¿cómo es eso? Supongo que tener millones de enormes bisontes deambulando por ahí no facilitó precisamente los viajes a través del país. Exactamente. El libro dice que a veces era increíblemente difícil cruzar la pradera, porque estas enormes manadas bloqueaban el paso. Vaya, solo puedo imaginarlo. Debe haber sido como intentar conducir a través de un mar de bestias peludas y pesadas. Eso sería aterrador. Absolutamente. Los pioneros tendrían que esperar pacientemente a que pasara la manada o encontrar formas creativas de sortearlos. Imagínate intentar guiar una carreta a través de eso. Dios mío, eso suena como una dura experiencia. Estoy seguro de que se necesitó mucha paciencia e ingenio para navegar por esas praderas llenas de bisontes. Tienes razón en eso. Según el libro, los rebaños eran tan grandes que a veces podían tardar horas o incluso días en pasar. Increíble. Es increíble pensar en cómo el paisaje y la vida silvestre eran tan dramáticamente diferentes en aquel entonces. Deben haber sido tiempos salvajes. No es broma. Me fascina mucho este vistazo al pasado. Me hace apreciar cuánto ha cambiado el mundo. Definitivamente. Es humillante darse cuenta de lo drásticamente que el medio ambiente y el ecosistema se han transformado a lo largo de los siglos. Hace mucho que desaparecieron esas enormes manadas de bisontes. Sí, es bastante notable. Casi me entristece no haber podido ver a esas majestuosas criaturas deambulando libremente por las llanuras abiertas. Sé lo que quieres decir. Debe haber sido una vista impresionante.
Aunque supongo que deberíamos estar agradecidos de que las praderas sean un poco más navegables en estos días. Ja, 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 eso es muy cierto. Prefiero el ciervo o el coyote ocasional antes que tener que vadear un río de bisontes cualquier día. Pero aún así es fascinante conocerlo. Absolutamente. Ha sido una conversación muy interesante, Ion. Gracias por compartir este pedacito de historia conmigo. Realmente pone las cosas en perspectiva. Ha sido un placer, Anna. Me alegra poder presentarles las poderosas manadas de bisontes del pasado. Aprender sobre el mundo natural es una de mis cosas favoritas. Bueno, sin duda has despertado mi curiosidad. Tendré que ver si puedo encontrar el libro que mencionaste. Este es el tipo de dato histórico que me encanta conocer. Genial, me alegra haber despertado tu interés. Avísame si descubres algún otro dato fascinante sobre esas manadas de bisontes. Me encantaría escuchar más. Lo haré, Ion. Muy bien, me voy a investigar un poco. Ha sido una conversación maravillosamente informativa. Estoy deseando profundizar en la historia de las praderas. Suena bien, Anna. Disfruta de tu investigación. Estoy seguro de que descubrirás todo tipo de detalles asombrosos sobre esas increíbles manadas de bisontes. Lección 6. Juerga de compras en familia. Hola Anna, he oído que estás planeando un gran viaje familiar de compras este fin de semana. ¿Necesitas ayuda para organizar todo? Vaya, es muy amable de tu parte ofrecértelo, Ion. Me encantaría un poco de ayuda. Hay mucho que coordinar cuando tienes que comprar a todo un equipo. Solo puedo imaginarlo. Tratar de encontrar los regalos perfectos para todos debe ser todo un desafío. Pero estoy encantado de echar una mano en todo lo que pueda. Eres el mejor, Ion. Estoy seguro de que con tu ayuda, podemos hacer que sea una expedición de compras realmente divertida y exitosa. Todo el mundo estará encantado con sus nuevas golosinas. Bueno, me entusiasma participar. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar? Me imagino una juerga de compras con toda la familia. Todo listo. Yo también. Vale, veamos. Estaba pensando en ir primero al centro comercial y ver algunas de las tiendas de ropa. Los niños crecen tan rápido que necesitan armarios nuevos. Buena decisión. No podemos dejar que anden por ahí en aguas altas, ¿verdad? Una vez que hayamos cubierto lo esencial, podemos pasar a lo divertido. Definitivamente. Esperaba encontrar algunos juguetes y juegos nuevos y geniales que toda la familia pudiera disfrutar. Haga que todos se entusiasmen con las noches de juegos familiares. Me encanta. Nos aseguraremos de visitar las secciones de juguetes y juegos para abastecernos de entretenimiento nuevo. Hay que mantener a esos niños entretenidos, ¿sabes? Absolutamente. Y tal vez incluso podamos encontrar algunas pequeñas golosinas o baratijas sorpresa para que sea más especial. Los niños van a estar encantados. No tengo ninguna duda al respecto. Muy bien, empecemos a elaborar un plan de juego. Tenemos mucho camino por recorrer este fin de semana. Tienes razón en eso. Bien, veamos, primero las tiendas de ropa, luego las de juguetes y juegos, y tendremos más sorpresas por el camino. Me parece el itinerario de compras familiar perfecto. Me emociona pensar en todos los tesoros que vamos a descubrir. Yo también. Va a ser muy divertido.
Estoy muy agradecido de que me acompañes, John. Hará que todo el proceso sea mucho más sencillo. Con gusto te ayudaré, Anna. Cualquier cosa que pueda hacer para que el día de compras de tu familia sea un éxito. Vamos a ofrecerles la mejor experiencia de terapia de compras. Absolutamente. Muy bien, hagamos esto. Me muero por ver las caras que pondrán cuando tengamos todas nuestras golosinas. Esto va a ser increíble. Claro que sí. Vale, abre el camino, Anna. Estoy justo detrás de ti, listo para enfrentarme a esta extravagancia de compras. Maravilloso. Muy bien, pongamos este programa en marcha. Tengo la sensación de que esto va a ser digno de admirar. Es hora de ir de compras hasta que nos quedemos sin parar. Ya lo sabes muy bien, hagámoslo, Anna. Va a ser un viaje de compras en familia que nunca olvidarán. Lección 7. Los placeres de las compras benéficas. Hola Anna, ¿puedo pedirte tu opinión sobre algo? ¿Qué opinas de comprar en tiendas benéficas? Oh, me alegro de que hayas mencionado eso, John. Me encanta comprar en tiendas benéficas. Creo que son una joya escondida. Yo también. Hay algo realmente especial en los tesoros que puedes encontrar allí. Y es una excelente manera de apoyar buenas causas. Definitivamente. La selección es siempre tan única e interesante. Y los precios son inmejorables en comparación con los de las tiendas habituales. Totalmente. Siento que puedo encontrar artículos tan únicos que realmente reflejen mi estilo personal. Siempre es como una búsqueda del tesoro. Exactamente. Me encanta la emoción de la cacería y la satisfacción de conseguir una oferta increíble en algo realmente especial. Absolutamente. Y lo mejor es que sabes que el dinero se destina a una causa digna. Se siente muy bien apoyar a la comunidad. No podría estar más de acuerdo. Las tiendas de beneficencia son una situación en la que todos ganan. Puedes encontrar cosas increíbles y, al mismo tiempo, tener un impacto positivo. Definitivamente. Creo que más personas deberían aprovecharse de ellas, ¿sabes? Los beneficios son muy claros. Estoy de acuerdo. Creo que mucha gente todavía tiene la idea errónea de que las tiendas de caridad están llenas de basura. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Exactamente, la calidad y variedad de los artículos pueden ser tan buenas, si no mejores, que las de las tiendas minoristas habituales. Solo tienes que mantener la mente abierta. Absolutamente. Y el impacto ambiental también es mucho mejor. Es una forma mucho más sostenible de comprar. Definitivamente es una gran ventaja. Me encanta que puedas encontrar artículos únicos y usados en lugar de comprar siempre nuevos. Yo también. Es solo una forma de comprar más consciente y ecológica. Ojalá más personas lo probaran. Estoy de acuerdo. Definitivamente deberíamos hacer correr la voz. Las tiendas benéficas merecen mucho más reconocimiento por todo el bien que hacen. Totalmente. Mi misión será hacer que más personas se entusiasmen con el placer de las compras benéficas. Va a cambiar las reglas del juego. Me encanta, Anna. Con tu entusiasmo, no me cabe duda de que podrás convertir a mucha gente. Ya estoy deseando que llegue nuestro próximo viaje en busca de tesoros.
Sí, me alegro de que estés a bordo, John. Va a ser muy divertido. Muy bien, empecemos a pensar en formas de difundir el amor por las tiendas de caridad. Lo tienes. Soy todo oídos. Es el principio de algo grande. Puedo sentirlo. Se acerca el renacimiento de las tiendas benéficas. Ja, 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 me encanta tu energía, John. Muy bien, hagamos esto. Es hora de mostrarle al mundo los increíbles hallazgos que nos esperan en la tienda benéfica local. Absolutamente. Lidera el camino, Anna. Estoy justo detrás de ti, listo para descubrir algunas joyas ocultas y apoyar una causa increíble. Maravilloso. Muy bien, comencemos este movimiento de compras benéficas. Va a ser épico, John. No puedo esperar. Yo tampoco puedo. Vale, hazme con tus mejores ideas. Estoy ansioso por hacer correr la voz y hacer que más personas se entusiasmen con las compras benéficas. Lección 8. Descubriendo Trafalgar Square. Hola Anna, ¿sabías que Trafalgar Square en Londres fue diseñada por un solo arquitecto? ¿De verdad? No lo sabía. ¿Quién fue el arquitecto responsable de todo el diseño? Fue Sir Charles Berry, el mismo arquitecto que diseñó las casas del Parlamento. Vaya, eso es impresionante. Siempre pensé que Trafalgar Square era solo una colección de diferentes elementos juntos. No, todo fue diseñado por Berry como un espacio público cohesionado. Incluso incluyó la icónica columna de Nelson como pieza central. Eso es increíble. Me pregunto cuál fue su inspiración para el diseño. Bueno, Berry era conocido por su estilo neoclásico, por lo que quería crear una plaza grande y simétrica que impresionara a los visitantes. Y definitivamente tiene éxito en eso. Trafalgar Square es un espacio tan icónico y hermoso. Absolutamente. Se ha convertido en uno de los monumentos más reconocibles de Londres, todo gracias a la visión de un brillante arquitecto. Simplemente demuestra lo que una sola mente creativa puede lograr. Trafalgar Square es un verdadero testimonio del talento de Sir Charles Berry. Definitivamente. Me encanta descubrir este tipo de joyas arquitectónicas y las historias que hay detrás de ellas. Yo también hace que aprecies mucho más el lugar cuando conoces la historia y el diseño que hay detrás de él. Exactamente, Trafalgar Square es ahora más que una atracción turística, es una obra de arte. No podría estar más de acuerdo. Gracias por compartir esta fascinante información, John. Ha sido un placer, Anna. Cuando quieras explorar más de las maravillas arquitectónicas de Londres, házmelo saber. Lección 9. Refinando el itinerario. Hola Anna, estoy intentando reducir mi itinerario para el viaje, pero hay mucho que ver. ¿Tienes algún consejo? Absolutamente. ¿Qué tipo de cosas te interesa más ver o hacer? Bueno, quiero visitar los principales lugares de interés, pero también quiero encontrar algunas joyas ocultas y experiencias únicas. Eso tiene sentido. ¿Has hecho alguna investigación para hacerte una idea de los lugares imperdibles? Sí, lo he estado investigando, pero hay demasiada información disponible. Me siento un poco abrumado.
Comprendo esa sensación. Quizás podamos trabajar juntos para ayudarlo a priorizar y simplificar sus planes. Eso sería increíble. ¿Por dónde sugieres que empiece? Bien, pensemos en esto paso a paso. Primero, haz una lista de las 5 a 10 cosas principales que no querrás perderte. Muy bien, déjame apuntarlo. La Torre de Londres, el Palacio de Buckingham y el Museo Británico están definitivamente en mi lista. Buen comienzo. ¿Qué más estás considerando? También estaba pensando en hacer un crucero por el río Támesis y visitar algunos de los barrios, como Soho y Covent Garden. Parecen adiciones fantásticas. Con ellos como punto de partida, podemos empezar a planificar el resto de su itinerario. Suena bien. ¿Tienes alguna recomendación de joyas ocultas o experiencias únicas que deba analizar? Absolutamente. ¿Has pensado en visitar uno de los pubs históricos de la ciudad o probar un recorrido gastronómico? Oh, un recorrido gastronómico me parece lo mejor. ¿Sugerirías alguna en particular? Déjeme investigar un poco más y puedo enviarle algunas opciones que se ajusten a sus intereses. De esa manera, realmente podemos refinar esto y convertirlo en un itinerario increíble. Eres la mejor, Anna. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de ayudarme con esto. Por supuesto. Estaré encantado de echar una mano. Envíame la lista de tus lugares imperdibles y me pondré a trabajar. Lo haré. Esto hará que la planificación sea mucho más fácil. Gracias de nuevo. Lección 10. Descubriendo gemas ocultas. Hola Anna. Estaba pensando en visitar algunos mercadillos y tiendas de antigüedades durante mi viaje. ¿Qué opinas? Oh, es una idea fantástica. Los mercadillos son una excelente manera de descubrir joyas ocultas y hallazgos únicos. Exactamente. Me encanta la emoción de la caza, ¿sabes? Nunca sabes con qué clase de tesoros te puedes encontrar. Absolutamente. Y Londres tiene algunos de los mejores mercadillos y tiendas de antigüedades del mundo. ¿Tienes en mente alguno en concreto? Aún no, pero esperaba que tuvieras algunas recomendaciones. Quiero asegurarme de llegar a los lugares correctos. Por supuesto. Camden Market es un clásico. Tienen de todo, desde ropa vintage hasta objetos de colección raros. Camden Market, lo tengo. ¿Qué más debo comprobar? Portobello Road en Notting Hill es otra icónica. Tienen una increíble selección de antigüedades y baratijas. Portobello Road, excelente. ¿Algo más que deba añadir a la lista? Bueno, si realmente quieres descubrir algunas joyas ocultas, te sugiero que visites algunos de los mercados más pequeños y menos conocidos. ¿Cómo que? Soy todo oídos. Hay un pequeño y fantástico mercadillo en Islington llamado Chapel Market, que es fantástico para encontrar artículos únicos. Oh, el mercado de Chapel, eso me parece muy bueno. Me aseguraré de añadirlo a mi lista. Definitivamente lo hago. Y no tengas miedo de desviarte un poco de los caminos trillados. Nunca sabes qué tipo de tesoros puedes encontrar. Ese es un punto muy bueno.
Mantendré la mente abierta y exploraré todo lo que pueda. Excelente. Estoy seguro de que te lo vas a pasar genial buscando esas joyas ocultas. No puedo esperar. Muchas gracias por las increíbles recomendaciones, Anna. Eres un salvavidas. Feliz de ayudar. Avísame si necesitas algún otro consejo al finalizar tu itinerario de mercadillo. Lo haré. Esto hará que mi viaje sea aún más especial. Lección 11. Compartir recomendaciones de viaje. Hola Anna, me encontré con una exhibición de fotografía realmente genial que creo que te encantará. Oh, ¿de verdad? ¿De qué se trata? Siempre estoy buscando nuevas experiencias artísticas y culturales. Todo gira en torno a la arquitectura oculta de Londres. El fotógrafo ha capturado estos increíbles detalles y ángulos que normalmente no se notan. Fascinante. Me encantaría comprobarlo. ¿Dónde se celebra la exposición? Está en esta pequeña galería en Shoreditch. Puedo enviarte el enlace a los detalles del evento más adelante. Shoreditch, ¿no? Es un barrio tan vibrante y creativo. Tendré que añadir eso a mi lista. Definitivamente. Y ya que estás en la zona, también deberías visitar este pequeño e increíble café que encontré. Oh, ¿una nueva recomendación de café? Dígame, siempre estoy buscando un buen café y bollería. Se llama Climson y Sons. Tuestan sus propios granos y el ambiente es muy acogedor y acogedor. Climpson y Sons, lo tengo. Me aseguraré de pasar por allí también. Gracias por los excelentes consejos, John. Por supuesto. Pensé que te gustaría descubrir algunas de estas joyas ocultas. Absolutamente. Sabes lo mucho que me encanta encontrar lugares únicos y fuera de lo común. Por eso quería compartirlos con ustedes. Estoy seguro de que te van a encantar tanto la exposición fotográfica como la cafetería. Me muero por echarles un vistazo. Te haré saber lo que pienso cuando haya tenido la oportunidad de visitarlo. Suena bien. Y estaré encantado de ofrecerte cualquier otra recomendación si la necesitas. Sería estupendo. Estoy seguro de que su conocimiento local me será útil a la hora de planificar el resto de mi itinerario. Definitivamente. Simplemente dime qué más te interesa y haré todo lo posible para indicarte la dirección correcta. Lo haré. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de compartir conmigo estos increíbles hallazgos. Es un placer. Siempre me alegra ayudar a un compañero de viaje a descubrir cosas nuevas y emocionantes. Eres el mejor, John. Tengo muchas ganas de explorar estos lugares y más durante mi viaje. Excelente. Me muero por escuchar todo sobre tus aventuras. Lección 12. Cómo superar el desfase horario. Hola Anna, quería preguntarte algo. ¿Cómo sueles lidiar con el desfase horario cuando viajas? A. El desfase horario, la perdición de la existencia de todo viajero. Puede ser una gran lucha, ¿no? Hábleme de ello. Acabo de regresar de un viaje largo y todavía me siento totalmente agotada.
Sí que suena a desfase horario. Yo también lo tengo después de mi último vuelo al extranjero. Es lo peor. Uf, lo sé. ¿Tienes algún consejo para superarlo más rápido? Estoy desesperado por volver a un horario normal de sueño. Bueno, hay algunas cosas que me han funcionado en el pasado. En primer lugar, intenta adaptarte a la nueva zona horaria lo más rápido posible. Vale, ¿qué quieres decir con eso exactamente? Tan pronto como aterrice, comience a cambiar su rutina para que coincida con la hora local. Acuéstate y levántate a las horas adecuadas. Ah, ya veo. Tiene sentido. Quedarse despierto hasta tarde y dormir hasta tarde solo empeora el desfase horario, ¿no? Exactamente. Se trata de entrenar tu cuerpo para que se aclimate. Coma también en el momento adecuado. Lo tengo. ¿Qué más recomendarías? Mantenerse hidratado y hacer algo de ejercicio ligero también puede ayudar a combatir el desfase horario. Incluso una caminata corta puede marcar la diferencia. Hidratación y ejercicio. Buena decisión. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Un último consejo, trate de limitar su consumo de cafeína y alcohol. Estos pueden interrumpir su sueño y hacer que el desfase horario persista. Oh, eso va a ser duro. Pero haré todo lo que pueda para seguir todos tus consejos. Espero que me ayude a volver a la normalidad. Estoy seguro de que lo hará. Sé paciente contigo mismo y escucha a tu cuerpo. El desfase horario puede ser complicado, pero pasará. Agradezco los consejos, Anna. Me alegra saber que no estoy solo en esta lucha. Absolutamente. Los viajeros experimentados tenemos que mantenernos unidos. Avísame si los remedios para el desfase horario funcionan para ti. Lo haré. Gracias de nuevo. Eres un salvavidas. Feliz de ayudar. Le deseo una pronta recuperación del desfase horario. Disfrute de volver a su rutina. Gracias. Haré lo que pueda. Hablamos pronto. Lección 13. Optar por lo orgánico. De hecho, sí, últimamente he querido cambiarme a marcas más orgánicas. ¿Qué opinas de eso? El movimiento orgánico, realmente ha estado ganando mucho terreno últimamente, ¿no? Creo que es una gran elección. Sí, tengo curiosidad por saber más sobre los beneficios. ¿Qué te hizo decidirte por la ruta orgánica? Bueno, para mí, se trataba principalmente de tratar de reducir mi exposición a todos los productos químicos y aditivos agresivos de los productos convencionales. Eso tiene sentido. He oído que lo orgánico también puede ser mejor para el medio ambiente. ¿Es algo que has notado? Definitivamente. Las prácticas de agricultura orgánica tienden a ser mucho más sostenibles y ecológicas. Es una situación en la que todos ganan. Interesante. ¿Y qué pasa con el costo? ¿Lo orgánico no suele ser más caro? Tienes razón, el precio puede ser más alto, pero creo que vale la pena por la calidad y la tranquilidad. Ese es un buen argumento. ¿Tiene algún consejo para encontrar opciones orgánicas asequibles? Absolutamente.
Comprar en los mercados de agricultores, unirse a una CSA y buscar productos orgánicos de la marca de una tienda puede ayudar a mantener bajos los costos. Tendré que comprobar esas opciones. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al iniciar la transición? Bueno, prepárate para que los sabores y texturas sean un poco diferentes a los que estás acostumbrado. Los productos orgánicos, por ejemplo, suelen tener un sabor más fuerte. Es bueno saberlo. Tendré que ajustar un poco mi paladar. ¿Algún otro consejo antes de sumergirme? Da un paso a la vez. No sientas que tienes que cambiar todo tu estilo de vida de la noche a la mañana. Los pequeños pasos son la clave. Es un alivio. No quiero sentirme abrumado y darme por vencido. Los cambios graduales parecen el camino a seguir. Exactamente al principio, céntrate en cambiar uno o dos de los productos que más utilizas. Construye a partir de ahí. Parece un plan. Gracias por todos los útiles consejos, Anna. Me siento mucho más informada y lista para dedicarme a lo orgánico. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. Cuéntame cómo te va a medida que empieces a hacer la transición. Lo haré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarme esto. Es un gran cambio, pero me emociona intentarlo. Es maravilloso, John. Estoy seguro de que te alegrarás de haberlo hecho. Te deseo la mejor de las suertes en tu viaje orgánico. Gracias, seguro que lo haré. Muy bien, es hora de ir a la tienda y empezar a abastecerse. Lección 14. La evolución del jazz. Hola Anna, ¿sabías que a principios del siglo XX, una forma completamente desarrollada de jazz se llamaba blues? Interesante, no sabía que el blues se consideraba una forma temprana de jazz. ¿Puedes contarme más sobre los orígenes y la evolución del jazz? Absolutamente. Las raíces del jazz se remontan a finales del siglo XIX en las comunidades afroamericanas, particularmente en Nueva Orleans. Nueva Orleans, ¿no? ¿Qué pasó allí que llevó al nacimiento de este nuevo género musical? Bueno, la ciudad era un crisol de culturas. Se juntaban influencias del ragtime, el gospel, el blues e incluso la música caribeña. Vaya, eso debe haber creado este sonido increíblemente vibrante y único. ¿Cómo progresó el jazz desde esos orígenes tempranos de Nueva Orleans? A medida que el jazz se extendió a otras ciudades como Chicago y Nueva York, comenzó a evolucionar y diversificarse. Tuviste el auge de diferentes subgéneros como el swing, el bebop y el cool jazz. Fascinante. Cada uno de ellos debe haber tenido sus propios estilos e instrumentación distintos. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias clave? El swing, por ejemplo, era conocido por sus ritmos animados y bailables y su sonido de big band. El bebop, por otro lado, era más complejo e improvisado. Ah, sí, puedo imaginarme la diferencia de energía y ambiente general entre esos dos estilos. ¿Qué pasa con el jazz why? ¿Cómo encajó eso en la evolución? El cool jazz surgió en la década de 1950 como una contraparte más tenue y cerebral de la intensidad del bebop. Tenía una calidad más introspectiva y atmosférica. Eso es muy interesante. Es increíble ver cómo el jazz se reinventó constantemente y se expandió en nuevas direcciones a lo largo de las décadas.
Absolutamente. El jazz tiene una historia muy rica y fascinante. Es una de las formas de arte estadounidenses verdaderamente grandiosas. Estoy totalmente de acuerdo. Rastrear la evolución del jazz es como hacer un viaje por la música y la cultura del siglo XX. Es infinitamente fascinante. Definitivamente. Podría hablar de este tema durante horas. Hay mucha profundidad y matices por explorar. Bueno, sin duda has despertado mi curiosidad. Tendré que investigar un poco más sobre la historia del jazz. Gracias por el maravilloso resumen, John. Es un placer. Siempre me alegra compartir mi amor por la música, especialmente cuando se trata del increíble arte del jazz. Lo puedo decir. Tu pasión por el tema realmente brilla. Espero profundizar en este increíble legado musical. Excelente. Avísame si alguna vez quieres hablar más sobre jazz. Estaría más que encantado de hablar de ello contigo. Puedes contar con eso. El jazz tiene un nuevo fan en mí gracias a esta esclarecedora conversación. Maravilloso. Me alegro de haber podido despertar su interés en este género musical verdaderamente notable y atemporal. Lección 15. Anticipar las necesidades de los huéspedes. Por supuesto, llevaré una manta extra a tu habitación de inmediato. ¿Hay algo más que pueda hacer para que su estancia sea más cómoda? Es muy amable de tu parte, gracias. De hecho, la habitación parece un poco fría. ¿Sería posible ajustar también el termostato? Por supuesto, no hay problema en absoluto. Deja que me encargue de eso ahora mismo. Queremos asegurarnos de que estés cómodo y cálido. Agradezco mucho su atención. Ya está marcando una gran diferencia. Ah, ¿y estaría bien si mañana solicito una hora de salida más tarde? Por supuesto, estaremos encantados de tramitar la compra más tarde. Permítanme anotarlo en el sistema. Estupendo, gracias. Tengo una reunión a primera hora de la mañana, así que disponer de más tiempo será muy útil. Excelente, me alegro de haber podido ayudar con eso. ¿Hay algo más que pueda hacer para que su estancia sea más placentera? Déjame pensar. Oh, ¿sería posible tener una nevera pequeña en la habitación? Tengo algunas sobras que me gustaría conservar frías. Por supuesto, definitivamente podemos recibir una mini nevera en su habitación de inmediato. ¿Algo más? Creo que eso lo cubre por ahora, muchas gracias. Admiro mucho su servicio proactivo y atento. Es un placer, señora. Brindar una experiencia excepcional a los huéspedes es nuestra principal prioridad. No dude en hacerme saber si hay algo más que pueda hacer. Lo haré, gracias. Ya me siento como en casa gracias a su maravillosa hospitalidad. Me alegra mucho oír eso. Disfrute del resto de su estancia y avíseme si hay algo más en lo que pueda ayudarlo. Lo haré. Agradezco que se haya tomado el tiempo para asegurarse de que se satisfagan mis necesidades. Está marcando la diferencia. Para eso estamos aquí. Me alegra poder ayudar a que su estancia sea más cómoda y agradable. Maravilloso.
Me aseguraré de dejar una crítica entusiasta sobre su excepcional servicio. Gracias, señora, es muy amable de su parte. Espero poder seguir ofreciéndole una experiencia excelente. No me cabe duda de que lo harás. Estoy en buenas manos. Gracias de nuevo y que pases un buen día. Eres más que bienvenido. Espero que también tengas un buen día. Por favor, avíseme si hay algo más que pueda hacer. Lección 16. Ejecución eficiente de recados. Hola Anna, ¿podrías tomar también un poco de leche mientras estás fuera? Claro que sí. ¿Algún tipo o marca específica que quieras que elija? Solo la leche entera normal estaría genial. Tal vez cojan medio galón si lo tienen. Leche entera, lo tengo. También estaré atento a la talla más grande. ¿Algo más que deba añadir a la lista? Bueno, ya que vas a la tienda, ¿te importaría tomar también una barra de pan? Solo el blanco o el trigo estándar están bien. Por supuesto, el pan está en la lista. Leche entera y una barra de pan, me aseguraré de comprarlos. Estupendo, eres un salvavidas. Agradezco mucho que te tomes el tiempo de hacer estos recados para mí. No hay problema en absoluto. Estoy encantado de poder ayudar. ¿Necesitas algo más antes de que vaya a la tienda? Déjame pensar. Y si tienen fruta fresca, tal vez cojan unas cuantas manzanas o plátanos. Serían geniales para picar. Excelente idea. Manzanas o plátanos, voy a por una variedad. ¿Se te antoja algo en concreto o simplemente lo que se vea bien? Yo diría que opte por lo que parezca más fresco y maduro. Se me dan bien las manzanas o los plátanos. Lo tienes. Leche, pan y fruta fresca, me aseguraré de comprar todo lo esencial. ¿Hay algún momento en particular en el que necesites que regrese? Sin prisas, tómate tu tiempo. Quizás en los próximos 30 a 45 minutos, si eso te funciona. Perfecto, eso me da tiempo de sobra. Me aseguraré de poner todo en la lista y volveré antes de que te des cuenta. Genial, eres el mejor. Agradezco mucho que te hayas ocupado de esto por mí. Es de gran ayuda. Por supuesto, estaré encantado de echar una mano. Está bien, me voy a la tienda. Nos vemos dentro de un rato con la mercancía. Suena bien, gracias de nuevo Anna. Empezaré con las demás cosas pendientes mientras estás fuera. Parece un plan. Haré que sea rápido para que puedas ocuparte del resto de tu lista. Nos vemos pronto. Lo espero con ansias. Que tengas un buen viaje y nos vemos cuando regreses. Lección 17. Fomentar los hábitos de acondicionamiento físico. Lo haré y también seguirás con tu rutina de carrera. Gracias, John. Ha sido muy gratificante seguir con ello. Me siento más saludable y con más energía que nunca. Es increíble escuchar eso. El ejercicio constante realmente puede marcar una gran diferencia, tanto física como mentalmente. Absolutamente. He notado una gran mejora en mi estado de ánimo y en mi sensación general de bienestar.
Definitivamente. Es increíble cómo un poco de actividad diaria puede tener un impacto tan profundo. Exactamente. Y también he estado intentando mezclarlo, como añadir un poco de entrenamiento de fuerza un par de veces a la semana. Bien, diversificar tu rutina es una excelente manera de mantener las cosas interesantes y enfocarte en diferentes grupos musculares. Definitivamente. Me parece que el entrenamiento cruzado ayuda a prevenir el aburrimiento y mantiene mi cuerpo desafiado. Es un enfoque inteligente. La variedad es clave cuando se trata de mantener un régimen de acondicionamiento físico sostenible. Totalmente. Y ya sabes, incluso he empezado a buscar clases divertidas de entrenamiento grupal para probar. Oh, las clases grupales pueden ser una excelente manera de mantenerse motivado y también de pasar un poco de tiempo social. Exactamente. Estoy pensando en probar una clase de spinning o tal vez incluso un entrenamiento basado en el baile. Impresionante, suenan muy divertidos. Las clases grupales realmente pueden inyectar algo de emoción a tu rutina. Estoy muy emocionada de probarlos. Será un buen cambio de ritmo con respecto a mis carreras en solitario. Seguro que sí. Y ya sabes, si alguna vez necesitas un compañero de entrenamiento, estaré encantado de acompañarte. Oh, eso sería maravilloso. Me encantaría la empresa y la responsabilidad. Definitivamente. Podríamos motivarnos unos a otros y convertirla en una actividad social divertida. Suena perfecto. Te avisaré cuando me inscriba en una clase y podrás unirte a mí. Genial, no puedo esperar. Será genial ponernos en forma juntos.